Sí, bendiciones a todos hermanos otra vez. Bless you, everybody. Estamos grabando en inglés y en español We're recording in Spanish and in English. y queremos que podamos entender que este es un mensaje que Dios me ha dado para las naciones. We want you to understand that this is a message I got for the nations, Y estoy un poquito nerviosa, and I'm a bit nervous. que no es algo normal en mí. That's not normal in me. En estos últimos días, permítame presentarme para los que no me conocen. Let me present myself for those who don't know me. Mi nombre es Elizabeth Flay. My name is Pastora Elizabeth Flate. Algunas personas me conocen como Elizabeth Romero, mi nombre de mi padre. Some people knows me as Miss Elizabeth Romero, that's the family name. Y quiero explicarle un poquito quién yo soy. I want to explain myself, who I am. Yo conozco al Señor desde los 10 años, hace 40 años que yo sirvo a Dios. I became a Christian since I was 10 years old. I'm 4 years old serving God. Y conozco la palabra. And I know the word. He escuchado muchas cosas que desde niña yo nunca pensé que iba a llegar este momento que yo iba a vivir. Never crossed my mind that I will live on these times. Y he estudiado la Biblia. I have studied the Bible. Soy doctora de la palabra. I have a PhD in philosophy. Pero aún así estoy un poco aterrorizada por la revelación. I'm a bit terrified because of the revelation I got from God. Porque en realidad desde niña nos hablaron de esto, pero siempre nosotros pensamos que la iglesia no iba a estar aquí. Since I was a little child, they talk about it, and I never knew that we were going to be here this day. Para evitar que haya mala interpretación o que yo me equivoque diciendo lo que Dios me mostró, yo lo escribí. So I can be clear on what I'm saying. We wrote down everything God told me. El domingo 15 de marzo del 2020, March 15, 2020, eran las 3 de la mañana, was 3 o'clock in the morning. y después de varios días recibiendo sueños de parte de Dios, After many days receiving revelations from God and dreams, el Señor me dio una revelación que era más que un sueño. He gave me a revelation which was a bit more than a dream. En aquel sueño estábamos un grupo de personas en una carpa. And the dream, we were a couple people under a tent En las afueras de la ciudad. outside the city. No sé dónde era, I don't know where. pero era un lugar que tenía muchos árboles y estábamos en el monte. It was a place with open spaces, with trees. Nos habíamos reunido en aquel lugar con un objetivo. We were reunited and praying on the place for one purpose. Era vencer, así decíamos en la reunión, vencer a la serpiente de muchas cabezas que había venido directamente del infierno. The purpose of the meeting on the revelation was we were praying so we can conquer over the serpent with many heads. Mientras hablábamos en aquella reunión, yo no comprendía ni entendía, como ahora tampoco. And on the revelation, I was talking, but I couldn't understand, like now, ¿Por qué razón yo estaba allí? why was I there? Y pensaba dentro de mi mente en la gran tribulación. I thought to myself, well, maybe we are in the big tribulation. En el sueño. And the dream. Lo que estábamos viviendo en aquel momento The ones who were living on that time, era peor que una película de horror. it was worse than a horror movie. Todos estábamos vestidos de soldado Each one of us were dressed as a soldier, y estábamos cosiendo una red. and we were sewing a net. La red era una red como de pescar. It was like a net or a fishing net. La estábamos cosiendo, pero estábamos haciendo nudo y le estábamos haciendo, la red que estábamos haciendo, no sé si usted entiende, era una red, pero estábamos haciendo nudo para hacerla larga. We were making a net, we were making knots so we can make it bigger. En un principio no me di cuenta, pero allí había un hombre que estaba dentro de la reunión, pero no era parte de la reunión. In the dream, there was someone which he was in the meeting, but he was not part of the reunion. Y aquel hombre estaba parado en una esquina de la habitación, He was standing on de the la corner, carpa, in
inside the net on the corner. He was standing. Y él miraba y observaba todo lo que nosotros estábamos haciendo. And he was looking and observing what we were doing. Aquel hombre tenía apariencia de ser un soldado de guerra. This man's appearance was like a soldier. Era alto He was tall y fuerte and strong. y estaba vestido como un soldado. And he was dressed as a soldier. Mientras observaba a aquel hombre, I was looking to the man. comencé a escuchar gritos de gente I began to hear people screaming. y comencé a ver personas corriendo And I saw people running afuera de la carpa. outside the tent. Me horroricé aún más cuando yo vi de qué corrían. I was horrified when I saw from what they were running from. En este momento vi hacia el ángel que estaba allí vestido de guerra y él me hizo una señal que saliera afuera de la carpa. At the same time, I saw the angel who was inside the tent, and he gave me a sign. He point to me that look outside. Cuando salí afuera estaba un poco oscuro el lugar, When I went outside, it was a bit dark. parecía como de noche, It was like a night. pero creo que parecía como que era septiembre, como se pone septiembre, octubre aquí en Europa. It was like between September and October times, the way it normally happens here in Europe. Aquel ángel me dijo, mira, The angel told me, look, y yo comencé a observar. and I started to look. Y cuando yo observé lo que vi, When I voy a saw, tratar de explicarlo, I will try to explain what I saw. porque no tiene una manera de explicarlo. There is no way to explain it. Yo vi una bestia que era extraña, I saw a beast a bit strange. pero era como una serpiente que tenía muchas cabezas. It was like a serpent with many heads. Aquella serpiente se arrastraba por el piso, por el I suelo, saw the serpent walking through the ground, y aquella serpiente había salido de una cisterna que tenía conexión con el infierno. and the serpent came out of a pit that had a connection with the hell. Aquella serpiente parecía un pulpo porque tenía muchos cuerpos a la It vez. looks like octopus because it had many bodies. Pero nunca era una sola, sino muchas a la vez. It was never just one, it was many together. Y aquella serpiente también estaba en una posición en la que parecía como de aquí para arriba un dragón, She was like from the heads up a dragon. su cabeza, Her head was like a dragon. y su cuerpo era rojo, color de sangre. And her body was red as a blood color. La forma de la serpiente era como son las boas, The form of the way you see the serpent was like a boa. y también su cuerpo tenía la forma de escamas, como gruesas. And you can see the body of the serpent was Yo like no sé with these explicarlo scales, mucho. fish scales. Yo no entendía lo que veía porque aquella bestia parecía ser una, pero a la vez era muchas. I didn't understood why the beast was like one, but at the same time was many of them. El ángel me miró y yo alcé mis manos al cielo. The angel looked at me and I lift up my hands. De verdad yo estoy así ahora también. I am like that right now. No entendía por qué yo estaba allí viviendo esto. I didn't understood the reason why I was there. Y no entendía por qué estaba pasando esto y nosotros los cristianos todavía estábamos sobre la tierra. I didn't understood why we were there and still the Christians were on earth. Grité en alta voz y dije, pero Señor, esto no puede estar sucediendo. I cry out to God and I say to God, God, that cannot be happening now. Mientras yo estaba mirando a aquella serpiente, yo pensaba en el Apocalipsis. When I saw the serpent, I remember about Revelation. Y mientras yo estaba gritando al cielo, el ángel me miró y me habló. When I was screaming to heaven, the angel looked at me and talked to me. Y me dijo estas palabras que están aquí. And he told me what I wrote down in my book. Él me dijo, el Cordero ha permitido que ella salga del infierno. The Lamb of God has allowed the serpent to come out of the pit of heaven, of hell, Para hacer volver el corazón de los hombres hacia Él. so he can bring the hearts of people back to God. Así me dijo el ángel. That's what he told me. Para que ellos comprendan y crean la magnitud de mi poder y se vuelvan a mí. So they can understand my power and the magnitude of my power, Es- so they can turn back to me. Es difícil, hermano, que usted pueda entender la voz, cómo traspasó mi espíritu y todavía yo siento esa voz.
It's difficult to explain because when the voice was talking to me, it's like it came through my spirit and I still feel it. Él me dijo, He told me, la iglesia es la única the church is the only one, que tiene el poder para hacer que ella regrese de donde salió. the church is the only one who has the power to make the serpent to return back Eso me to dijo where el she ángel. came from. That's what the angel told me. En ese momento comencé a ver como aquella extraña criatura, como yo la llamo, On that moment, I start to look and I consider the serpent. cómo se tragaba a los hombres. She was swallowing people like nothing happened. Se lo tragaba hasta aquí She was swallowing them up to the deck. y dejaba la cabeza afuera. And she left only the head outside. Era horrible mirar cómo la gente se asfixiaba. It was something horrible, seeing the people how they were asphyxiated by the serpent. Todavía yo estoy un poco afectada por esta visión. I'm still affected by the vision I got. La gente estaba, hacían con un gesto que no podían respirar. They were doing like gasping for air. They couldn't breathe. Pero esto no era suficiente. That was not it. La gente era arrastrada por la serpiente The people she would take them down also, y la llevaban vivos hacia la cisterna. and she was taking them directly to the pit hole of hell. No sé lo que hacían allí, pero la serpiente soltaban a la gente allí y regresaban por más. And they were taking the people down to the pit. They were dropping them there. I don't know what was happening into the pit, but they were coming back to get more people. Era horrible ver cómo la gente corría. That was horrifying, seeing the people running away from it. En aquel momento entré a las carpas tratando de recuperarme At the same time, I went back to Bethel and tried to porque recuperate había un myself trabajo que hacer because there was a job I had to do. y comenzamos a hablar entre nosotros a los soldados We began to speak with the soldiers ourselves y a darles instrucciones. and give them instructions. Teníamos que terminar la red. We needed to finish the net. La serpiente cuando corría, ella dejaba caer algo de su cuerpo The serpent, when she ran, she left things behind. que se quedaba sobre la tierra. Things that were left behind on Yo no earth. sé si usted está entendiendo lo que yo estoy I don't know if you diciendo. understand what I'm saying. Cuando ella se llevaba a la gente, había algo que caía de su cuerpo y caía sobre el suelo. When she was taking people from earth, something was falling from her body into the Y earth. nosotros teníamos como iglesia que coser la red, terminarla, And we as church, we had to finish the net. y teníamos que esparcir algo que teníamos que nos habían dado, que era sal. And we had to use salt. Y teníamos que esparcirlo sobre todo el territorio And we had to use the salt. donde and cast ella it había into- estado. and cast it everywhere she went. Y teníamos que esparcir esto And we have to cast salt para que lo everywhere. que ella había dejado So whatever she left behind se disolviera, pero no solamente para esto. will disappear. But not only for that, Mientras nosotros estábamos haciendo esto, la serpiente retrocedía when we were doing that, the serpent was y ella going backwards. comenzó a ir hacia de donde ella había salido. And she began to run, going back where she came Pero from. ella no se iba completa, sino por parte. She didn't went all at once, but piece by piece. Cuando ella se iba por parte, When she was going back, piece by piece, ella agarraba y no, o sea, como eran muchos, el cuerpo de ella eran muchas cabezas y muchos. because she had many bodies and many heads. Cuando empezamos a vencerla, When we began to conquer, no la vencimos por completo a we ella. didn't conquer conquer everything from. Era por parte. It was bit Ella by comenzó a pieces. irse una por una. She began to back down piece by piece, little by little. Pero pasó algo extraño en el final But something strange happened at the end. de la pelea. At the end of the fight, Uno de nosotros one of us fue agarrado por ella. was grabbed by the serpent. Yo quisiera decirle lo contrario, pero tengo que decir esto a la gente para que lo oiga. I wanted to say something else, but I have to say what I saw. Uno de nosotros fue atrapado por ella. One of us was grabbed by the serpent. Era un líder It was a leader, y fue atrapado hasta aquí. and he was choked to death. Cuando ella lo estaba arrastrando hacia el infierno, When she was taking him to hell, uno de nosotros del grupo, one of us of the group, cuando yo digo uno de nosotros, no estoy hablando de nosotros como iglesia, es un símbolo, when I'm saying one of us, I'm saying this as a symbol. It's not a specific my church, porque voy a interpretar ahorita la visión. because I'm going to interpret the vision in a minute.
fue agarrado por ella y uno de nosotros agarró y la red que habíamos cosido And one of us, when the leader was vino y la taking her, amarró en el cuello de la persona que estaba siendo arrastrada. and somebody went and grabbed the leader by the head with a net, Y todos nosotros comenzamos a alar and we all began to pull hasta que el cuerpo de la persona salió de la serpiente. until the whole body of this leader came out of the Y esta serpent. serpiente regresó a la cisterna. And the serpent went back to the pit. Y algunos de nosotros fuimos corriendo y cerramos la cisterna. And some of us ran fast and we closed the pit. En este of- momento, al final ya de la visión, At the end of the vision, comenzamos a gritar, todos comenzaron a gritar y a alabar a Dios. all of us began to shout and to glorify God Y dando gracias al Cordero porque nos había ayudado a vencer. and to worship God because He gave us the power to conquer over the serpent. Porque en la visión Jesucristo se llamaba el Cordero. Because in the vision, Jesus' name was the Lamb of God. Pero mientras estábamos gritando de alegría But in the meantime, we were shouting of joy y celebrando, and celebrating, y los gritos se oían de júbilo, and the shout of joy were everywhere. el ángel que estaba allí The angel that was in the tent levantó su voz raised up his y voice dijo estas and palabras: he says this: ay de la humanidad, porque vienen muchas más como este. "All of the humanity, because there's a lot more coming." El ángel lloraba The angel was crying y decía estas palabras, and he was saying these words. y allí yo desperté. And then I woke up from the dream. Es un poco difícil esta revelación, It's a bit difficult, the revelation, pero tenemos que entender en los tiempos que estamos viviendo. but we have to understand the times we're living on. Quiero comenzar por hablar con el pueblo de Dios, I want to start speak to the children of God, porque muchos de nosotros estamos horrorizando las naciones because many of us, we are horrorizing the nations. y estamos diciéndole a la gente que nosotros no vamos a ser tocados por el virus. That we are telling the people we are not going to be touched by the virus. Esto es algo que fue determinado desde el cielo This is something that was determined by heavens. y es también para la iglesia. It's also for the church. La iglesia también está debajo del sol. The church is also under the sun. Y yo vi cuando la serpiente agarró a uno de nosotros. And I saw when the serpent grabbed one of us. Nosotros no estamos inmunes a esto. We are not immune to this virus. Esto es para reflexionar This is a reflection from y God. entender So we understand que el tiempo del fin acaba de comenzar so that the end times has just begun. y que la iglesia de Cristo tiene que prepararse. That the church of Christ has to be prepared. No nos va a salvar que bebamos aceite ni que nos untemos aceite, It's not going to help us if we drink oil or we use oil in ourselves. ni que pongamos aceite en la puerta de nuestras casas. That we use oil on the doors of our houses. El Señor me dijo God told me que hay gente que Él ha hecho inmune a este virus. there are some people that He made immune to this. Pero eso no significa que soy yo o tú. But that doesn't mean that it's me or you. Él sabe quién. He knows who. Nosotros también estamos aquí We also are here on this earth. y estamos viviendo estas And we're circunstancias. living in this circumstance. Y lo que nosotros como iglesia Dios nos ha mandado a hacer es hacer una red. And the work we have from God, we have to make a net. Y esa red tiene dos significados. And the net has two meanings. Tenemos que ser humildes We have to be humble y tenemos que tener unidad. and we have to be united. Es la única manera de que venzamos a esa That's serpiente. the only way we're gonna conquer the serpent. Como iglesia de Cristo tenemos que aprender a tener humildad, As a church of Christ, we need to have humility. porque si nos unimos Because if we unite en unidad, in unity, de verdad unidos, truly que la united, red de verdad esté bien amarrada, that the net will be really tight. vamos a poder sobrevivir en medio de todas estas We are circunstancias. going to be able to survive in the midst of these problems. Y quiero decirle, hermanos, I want to tell you something, my brethren. que estamos en unos tiempos We are living in times. donde el que es cristiano va a mostrar que es cristiano. At times where the ones who are Christian is going to show I am a Christian. Porque lo que estamos viviendo ahora Because what we're living now, son cosas que creían la gente que nunca iban a pasar. those things that are happening now, it's like things that people would thought, well, we're never going to go Cuando through. hablábamos del Apocalipsis, la gente ni nos hacía caso. When we were talking about Revelation, people don't listen to us. Pero ahora
But now, Es tiempo de que la iglesia se deje de jugar a iglesia. it's time for the church to stop playing church. Esto es real. This is real. Esto que estamos viviendo es real. This is what we're living right now. Esto que This is estamos real. viviendo nos está diciendo que Cristo está listo para venir. What we have living right now is saying Jesus is coming. Yo no soy una gente emocional, I'm an emotional person, pero yo conozco la palabra. but I know the word. Y yo no he leído ni he oído videos. I haven't seen or read or look any videos. Yo he recibido este mensaje de parte de Dios. I have received this message from Y no God. es un mensaje de la carne. It's not a message from the El flesh. Señor me dijo, dile a mi iglesia God told me, tell my y church, dile a las naciones tell to the nations, que esto es una alerta de misericordia. this is a warning of mercy. Porque yo amo las naciones. Because I love the nations. Dile a mi pueblo Tell to my people que se ponga alerta. to be alert. ¿Usted entiende, hermano, lo que Dios nos está hablando? You understand what God is telling us. Dios no nos está hablando de multitudes. God is not talking about multitudes. Dios está hablando de la iglesia de Jesucristo. God is talking about the church of Christ. Y yo creo que es tiempo de que nos levantemos I think it's time now to us to wake up, y que juntos, yo hago un llamado and we together, I call para the que church cojamos en serio esta situación. that we take this very serious matter. De que entendamos, hermanos, que estamos todos aquí. That we understand that all of us are here right Yo now. no quisiera, hermanos, I don't want to, my brother, de que nosotros perezcamos that we die por falta de conocimiento. because we lack understanding. Dejemos de estar oyendo todos los disparates que están poniendo en el internet. Stop listening all the wrong things they're saying on the internet. Busquemos a Dios. Look Amen. to God. Oremos. Pray. Ayunemos. Fast. Y pongámonos en la comunión correcta. And make sure you are straight with God. Con esto yo quiero terminar. I want to finish with this. Yo he buscado a Dios toda mi vida. I have looked for God my whole life. Y me he preparado para esto. And I have prepared myself for this. Toda mi vida. My whole life. Pero créanme, hermano, But trust me, my brethren. que para esto ninguno de nosotros está preparado. None of us are prepared for this. Y yo creo firmemente And I believe firmly, que si Dios le ha dado la autoridad a la iglesia de Jesucristo if God has given the church the para authority que of Christ, venzamos esto, so we can conquer these problems, nosotros no podemos quedarnos sentados como we iglesia. cannot stay quiet and sitting. Tenemos que levantarnos. We have to wake Y up. esta es la causa por la que yo me he atrevido a hacer este video. That's why I made this video, Porque yo creo en la misericordia de Dios. because I believe in the mercy of Y God. creo en el amor de Dios. And I believe in the love of God. Que Dios nos bendiga. God bless you all. Y voy a invitarle.